Segunda de Corintios 3, 2, 3. Re fácil. Segunda de Corintios 3, 2, 3. Dice así. No está en pantalla, así que van a venir conmigo a la Biblia. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes. Porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo. Y esa carta está a la vista de todos los que la quieran leer. Hace unos años yo trabajaba en una empresa de indumentaria como asistente de recursos humanos. Si alguno es del área, me va a saber entender. Y yo estaba a cargo justamente de seleccionar el personal. Así que lo que hacía era recibir muchos CVs, muchos currículums, hojas de vida, le dicen también, y tenía literalmente decenas, una resma de CVs en ocasiones para filtrar, leer, seleccionar y ver qué candidatos eran aptos para pasar a la siguiente instancia, que ya era de una entrevista. Y es tanta la cantidad de información que uno tiene que filtrar, que tiene que buscar estrategias para hacerlo más dinámico. Y la primera estrategia que yo usaba era ver si alguno de esos CVs tenían una carta de recomendación o bien referencias comprobables. ¿Algunos ya incluyeron referencias en sus CVs comprobables? Ay, no quieren levantar la mano. Bueno. Pero yo era la encargada de hacer justamente ese chequeo. Yo agarraba ese CV que tenía referencias y llamaba al ex jefe o ex gerente de esa persona y le decía, che, contame, ¿cómo es Nay? ¿Cómo es Nay ahora en el trabajo? ¿Qué pasó? ¿Es responsable? ¿Es puntual? ¿Es honesta? ¿Es transparente? Y esta persona me decía, sí, Nayara es excelente, Nayara es muy puntual, muy responsable, siempre fue leal y honesta en todas las tareas que le asigné. Y entonces yo sabía que Nayara era una potencial candidata para tener el trabajo. Así funcionan las referencias o la carta de recomendación. ¿Qué quiero decirles con todo esto? Así como esa persona tenía más chance que otras de quedarse con el puesto, así es como en la antigüedad se le daba credibilidad a un mensajero o a un mensaje. Y esto es lo que estábamos leyendo en el principio, el versículo inicial. En 2 Corintios 3, 2, 3 tenemos a Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto, diciéndoles, yo no necesito enviarles con carta de recomendación a mis discípulos. Cristo no necesita enviar cartas de recomendación por ustedes, porque sus vidas mismas hablan. Ustedes son cartas abiertas. Entonces, ¿cuántos de ustedes pueden decir con alegría, como cantábamos hoy, que Jesús, cuando vino a nuestras vidas, nos transformó, nos sanó, nos limpió, nos perdonó, nos levantó? No estoy escuchando ningún amén. Nos levantó, nos empoderó, nos capacitó, nos dio propósito, nos dio llamado, amén. Entonces, tu vida, mi vida, igual que la de los corintios, son cartas abiertas, son vidas transformadas, amén. Nadie que conoció a Cristo, que conoce a Cristo, puede seguir siendo igual. Esa es la posta. Entonces, si todos nosotros tenemos una relación con Jesús, somos hechos nuevas criaturas. Somos hechos nuevos en Cristo. Amén. Entonces, tu vida transformada es evidencia para los que no creen. Si estás anotando, esto es momento de anotarlo. Una vida transformada es evidencia para los que no creen. Como le decía Pablo a los corintios. Ahora, hay algo más poderoso, pienso yo, que una vida transformada, y es una familia transformada.
Cuando yo era chiquita, mi familia no era creyente. Mi mamá, yo siempre les cuento, los que me conocen ya saben un poquito de la historia, los que no los pongo en contexto. Mi mamá era le decimos una persona apartada que había conocido a Jesús desde muy jovencita y había dejado de congregarse, de tener una relación con Dios. Mi papá era ateo, gracias a Dios, como él se autodesignaba, un católico de tradición. Él no iba a misa ni nada, pero tenía como su fe familiar ahí en un cajón. Así que en mi casa no había una cultura cristiana, sí había valores que compartimos todos los argentinos, podríamos decir, de clase media, pero no había una intencionalidad de formarnos en valores cristianos. ¿Me siguen? Ahora, yo tengo unos primos, pobres, ya los maté, no, tengo unos primos que amamos mucho y que viven muy lejos de nosotros somos de Bragado, y estos primos son del sur del país, del hermoso sur patagónico. Chivo, si no lo conocen, conózcanlo porque es alucinante. Bueno, ellos están como a 1000 kilómetros, más o menos, el sur. Así que no nos veíamos más que 1 o 2 veces al año. Estos primos del sur sí eran cristianos, sí se congregaban en una iglesia bautista de allá de su localidad y tenían esta posibilidad, como les decía, 1 o 2 veces al año, de estar con nosotros. Siempre venían ellos, venían desde el sur a casa. Y cuando se quedaban en casa, yo veía que mi primo, digamos, eran padre, madre, les voy a decir los nombres, Alejandro, Mónica y sus hijas. Alejandro hablaba con mi papá, Mónica hablaba con mi mamá y trataban de sembrar despacito el amor de Dios, el perdón, la restauración, la palabra. Y mis primas se ocupaban de nosotras. Somos 3 hermanas, de Flor, de Cele, de mí. Y nos contaban sus testimonios de sus campamentos de jóvenes, de niños, bueno. Nos contaban de su vida de iglesia. Y nosotros como, muy interesante. Pero una única vez, nosotros, los bragadenses, nos fuimos a Neuquén a pasar unos, ¿qué habrán sido? 10 días con ellos en su casa. Tenían una casa muy grande, así que nos quedamos ahí, de vacaciones. Cuando yo fui a la casa de ellos, pude vivir en carne propia lo que era una cultura familiar cristiana. Y eso me choqueó, me marcó hasta el día de hoy, porque yo tengo recuerdos de cosas que eran totalmente ajenas a mi cultura familiar. Voy a darles ejemplos. El domingo a la mañana se levantaban temprano y se iban a la iglesia. Y yo no entendía por qué se iban con alegría. Se iban re contentos y volvían más contentos, con hambre, pero contentos. Y nosotros yo me quedaba sin mis primas, me aburría todo el domingo a la mañana. Por supuesto, ellos nos invitaban a ir y nosotros decíamos que no, así enfáticamente, no gracias. Y ellos rendían culto al Señor. En la semana tenían sus actividades. Además de estar con nosotros, seguían asistiendo a la iglesia. Por otro lado, oraban por la comida, por los alimentos antes de comer. Yo veía que mi primo Alejandro trataba con mucho amor y respeto a su esposa, Mónica. No porque mis papás no fueran respetuosos, pero yo veía algo distinto en ellos. Yo veía que ellos se daban muchas más muestras de cariño, de afecto, que buscaban o trataban de establecer acuerdos, que si tenían que discutir se iban a otro lado, que si tenían que disciplinar a sus hijos los llevaban a otro lado y yo veía a mi prima diciendo, no. Le decía, ¿vamos al baño? Y yo como, ¿qué es el baño? ¿Por qué la lleva al baño? Bueno, ese tipo de cosas. Y otra que recuerdo también como muy vivamente es, antes de irnos a dormir, mi prima pasaba por nuestro cuarto, donde estaban mis primas y mis hermanas, y oraba por nosotros antes de irnos a dormir. Oraba para que durmiéramos bien, para que no tuviéramos pesadillas, nos hacía saber que Jesús estaba con nosotros, etc. Y eso a mí me reconfortaba. Así que cuando yo salí de esas vacaciones,
salí con una idea distinta de lo que era vivir en familia. Y me di cuenta, con el correr de los años, e incluso preparando este mensaje, que la cultura de una familia transformada por Jesús es evidencia para los que no creen. Una familia transformada por Jesús puede afectar la vida de los que no creen. Yo estuve una vez en su casa, 10 días como mucho, y recuerdo todo esto. Me lo llevé como un tesoro para mi vida. Hoy que soy adulta puedo entender el valor de todos esos pequeños momentos. Y en esto es en donde me quiero centrar o enfocar en esta mañana. Porque yo creo que acá todos tenemos una relación con Dios, o al menos deseamos tenerla, ¿verdad? Y entonces nuestra vida ya tiene el potencial de influenciar a los demás. Ya es luz. Pero nuestras familias son una luz mucho más potente. Y yo creo que Dios quiere que trabajemos en eso. Amén. Entonces, lo primero dentro de todo esto que quiero remarcar es que la familia es una creación de Dios. Dios creó la familia. Y esto está en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, serán una familia. Este episodio es el momento literal donde Dios instituye la primera familia. Muchos sociólogos, antropólogos, historiadores y demás estudiosos de las ciencias sociales te van a decir que este modelo es un modelo de familia, es un modelo tradicional, machista, un modelo autoritario, un modelo que ya no debería promoverse desde un lugar como el que estoy yo hoy, porque no es el único válido. Podemos discutirlo. Pero lo cierto es que el modelo original de familia que vemos en la Biblia es un hombre y una mujer casados y los hijos dentro de ese marco, protegidos por ese pacto matrimonial. ¿Me siguen? Entonces, me parece muy importante que para arrancar a hablar de la familia entendamos que esto es sagrado, que este diseño, este modelo de familia es sagrado, es perfecto, porque Dios es perfecto y todos sus diseños son perfectos. Ahora, vos y yo nos podemos preguntar, si este modelo es perfecto, ¿por qué falla tanto? ¿Por qué efectivamente hay familias donde hay autoritarismo, donde hay machismo, donde hay violencia? ¿Por qué este modelo perfecto falla? Y acá hice un juego de palabras, y se los voy a decir en criollo, como decimos en Argentina. Las familias no fallan porque Dios falla. Las familias fallan porque nosotros somos fallos. Las familias fallan porque nosotros somos los que fallamos. Los fallos, decimos acá en ACL. En portuñol, bien dicho. Entonces, no se trata de cuestionar el modelo. Se trata de cuestionar qué hacemos nosotros a la hora de aplicar este modelo. Si realmente estamos entendiendo todas las cosas que implican, todas las transformaciones, todos los valores que implica tener en nuestra vida, cultivar en nuestra vida para que este modelo de familia establecido por Dios funcione en casa. Amén. Para eso se requiere entonces entender, en primer lugar, no solo que la familia es creación de Dios, sino que cada uno tiene un lugar y tiene que abrazarlo. En esa familia todos tienen, en tu familia, en mi familia, todos tenemos un rol, tenemos un lugar que Dios nos dio. Y para que el equipo de fútbol funcione, no todos tienen que ser DT, no todos tienen que ser arquero, no todos tienen que ser delantero, ¿verdad? Pipe me mira como diciendo, Pipe sabe un montón de fútbol. Pero aunque no sepas nada de fútbol, vos sabés que si todos en un equipo hacen lo mismo, el equipo no funciona. El éxito del equipo depende de que cada uno ocupe su lugar. Y eso es lo primero
dentro de lo que Dios estableció para la familia que tenemos que tener en cuenta. Las familias cristianas tienen un propósito y para poder cumplirlo, para poder ser influyentes, para poder ser evidencia para los que no creen, necesitan estar ordenadas. Y entonces hoy vamos a ver un poquito el orden bíblico. Yo hice una imagen, ahí Omar me va a ayudar y la va a proyectar. Son 2 versículos nada más, 2 pasajes que hablan del orden que Dios estableció dentro de las familias. Tenemos a Efesios 5, 21 a 25 a la izquierda y Colosenses 3, 18 a 21 a la derecha. Son muy similares. Puse los 2 porque justamente añaden algunas perlitas que vamos a ver juntos. Lo primero que quiero rescatar, los dejo que ustedes los lean, pero lo primero que quiero rescatar es el pasaje de Efesios 5, 21. Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Este pasaje se llama directamente deberes conyugales. O sea que está hablando específicamente de la familia. Y lo primero que Pablo le está diciendo a las familias es, sométanse unos a otros. No dice esposas a esposos nada más. Dice todos, unos a otros, ¿verdad? Lo miro acá, siempre hace chiste. Si bien hay un orden que después lo vamos a ver, el primer principio que encontramos acá es que tiene que haber una actitud de servicio de unos a otros, de cuidado de unos a otros. Este versículo es básicamente, podría reescribirse diciendo, no sean egoístas. Para que una familia funcione, todos tienen que pensar en el otro, en el bien del otro, porque el bien del otro es el bien de todos. También deja muy claro que quien gobierna la casa es Cristo. El hombre, dice Camilo. Unas ganas de que llegue al versículo 25, ¿viste? Yo sabía que Camilo iba a saltar en algún momento. Quien gobierna la casa, por supuesto, es Cristo. Porque Él es el Señor de todo, incluyendo tu familia, mi familia. Dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Yo creo que de todos los roles que hay en una familia, este es el más difícil. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Cristo dio la vida por la iglesia. Dio la vida. Entonces, esposos, ustedes están dispuestos a dar la vida por su esposa. Mírenla y denle un besito. Díganle, sí, mi amor, yo daría la vida por vos. Y si no lo hace en casa, ya saben, chicas. Esposos, su responsabilidad es dar la vida por la iglesia, por la familia, por la esposa. Lo que quiero decir es que cuando Cristo amó a la iglesia, sí dio su vida por ella, que eso es lo que vemos ahí a primera vista, pero también piensen en Jesús. Jesús pasó tiempo con sus discípulos, la primera iglesia, la incipiente iglesia, la alimentó, la cuidó, la protegió, pero no solo eso, no la dejó en un lugar de vulnerabilidad, aunque es vulnerable. La capacitó, le delegó, la empoderó, la llevó a brillar, la levantó. Entonces, cuando vemos que se le pide a los esposos que amen a sus esposas de la misma manera que Cristo a la iglesia, hablamos de todo un paquete de cuidado, pero también hablamos de todo un paquete de entrenamiento, de levantar, de poner a la par como equipo, porque esos son esposo y esposa, un equipo, con distintas funciones, con distintas responsabilidades, pero un equipo. ¿Me siguen? ¿Es claro hasta acá? Esposas, respeten a sus esposos.
Amén, dijeron las esposas. ¿Qué es eso? Es entender, por supuesto, que la cabeza de la casa es el esposo. Aplaudan a Camilo, que lo dijo bien hoy. Lo tiene clarísimo, clarísimo, clarísimo. Bueno, sí, por supuesto. En el orden que Dios estableció para esta familia, el esposo es el responsable, el que da la cara por esa familia. Es la autoridad máxima, siempre y cuando esté sujeto a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo sigue siendo la autoridad máxima de la familia. Entonces, ¿qué significa eso para las esposas? ¿Qué significa que nosotras tenemos que respetar a nuestros esposos? Significa ser obsecuentes. Me encanta esa palabra. ¿Saben qué significa obsecuente? Obsecuente significa decir sí, sí, mi amor. Sí, sí. Sí, lo que vos digas, mi amor. Sí, sí, sí. Sí, querida. Sí, querido. Señor, sí, señor. Eso significa ser obsecuente. Decir que sí, porque sí, o decir que no, porque tu esposo dice que es sí o que no. ¿Es la función que tiene la esposa? No. La función de la esposa, podemos volver a rastrearla en Génesis, es ser ayuda idónea. Y una ayuda idónea es una colaboradora. No es una persona obsecuente, es una persona que sirve al equipo y entiende que su función es colaborar. Me encanta revisar palabras, pero colaborar es trabajar con. Y en este caso es trabajar con el esposo. Amén. ¿Me siguen? ¿Tiene sentido hasta acá? Tenemos otras para los hijos. ¿Cuántos hijos hay en este lugar? Naturales, no de Dios. No me mientan, amor. ¿Hijos? Por eso. No. Hijos, ya sé que son todos hijos. Pero algunos no se reconocen porque no levantan la mano. A ver, hijos, ¿dónde están? Ah, va. Pero esto es para hijos que no están casados. Dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses 3:20. ¿Lo ven ahí? ¿Qué quiere decir? Hay muchos pasajes que hablan de esto. Por supuesto, todos sabemos lo que significa ser obedientes. Pero tiene que ver con tener un corazón enseñable, con tener un corazón sumiso, con tener un corazón que no solo ve la experiencia, la sabiduría que hay en los padres, sino que la escucha y la toma para su vida. Cuando la Biblia le enseña a los hijos a honrar a sus padres, les está queriendo decir que en ellos, en sus padres, hay un tesoro que les va a ayudar a construir un carácter firme y un corazón sabio, un corazón que toma buenas decisiones. Entonces, no ignores a tus padres. Escúchalos con atención, porque ellos tienen mucho para decirnos. Y por último, padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Cuando era adolescente me encantaba esta parte. No hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Yo acá quiero decirles algo a los padres. Es una responsabilidad nuestra, de los padres. Estoy profetizando porque no soy madre, pero es una responsabilidad de los padres cristianos gobernar la casa. Amén. En una familia con propósito, en una familia que entiende que es evidencia para los que no creen, se gobierna la casa. ¿Eso qué quiere decir? Que es responsabilidad de los padres enseñar a los hijos, instruir a los hijos en lo que está bien y en lo que está mal. Es responsabilidad de los padres poner límites y decirles esto sí, esto no, esto es bueno, esto no te conviene. Amén. ¿Saben qué pasa? Nuestra sociedad últimamente descansa en que esos límites y esos valores se instituyen en la calle, o en la escuela, o en el club, incluso el Estado. Pero no
nuestra responsabilidad como familias cristianas es entender que los valores cristianos se cultivan en casa. Amén. Dios le dio a la familia la responsabilidad de transmitir el evangelio. La fe y los valores se construyen y se cultivan en casa. A mí me encanta cuando, yo soy profe de historia, y me encanta cuando encuentro pueblos, como por ejemplo los judíos, han logrado mantener una fe tan viva, unas tradiciones tan vivas en cualquier parte del mundo. Y eso es porque ellos saben conservar su fe, sus valores y sus tradiciones puertas adentro. Porque enseñan a sus hijos el valor de lo que creen para que sus hijos lo transmitan de generación en generación. Y los cristianos somos flojos en eso. Haciendo mea culpa, ¿no? Somos flojos en eso. Descansamos en que muchas de las cosas las van a aprender fuera de casa. Y eso no debiera ser así. Segunda de Timoteo 1:5 es Pablo diciéndole a Timoteo: conozco tu fe sincera, igual a la que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice. Está reconociendo ese pasaje de cultura, de fe, de generación en generación, de abuelos a padres a hijos. Dios mismo se presenta como un padre de generaciones. Yo soy el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿verdad? Pero para que podamos entender que no estoy inventando nada y que esto está en la Biblia, que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, que es nuestra responsabilidad transmitir el evangelio de generación en generación, vayan a Deuteronomio 6, 4 al 7. El mandamiento principal, el gran mandamiento, el primer mandamiento completito en Deuteronomio. Dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7, préstenme atención acá. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuándo les vas a enseñar a tus hijos? Siempre. Siempre les vas a enseñar a tus hijos. Me vuela la cabeza, yo trataba de explicarle esto a Uli, me vuela la cabeza que la responsabilidad de transmitir el evangelio a nuestros hijos esté en el mandamiento principal. Nosotros siempre lo cortamos como hasta amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Fuerzas, lo dejamos ahí. Pero si lo leemos en contexto, vemos que con la responsabilidad de amar, con el privilegio de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra vida, viene la responsabilidad de transmitir ese mandato a nuestros hijos. Amén. ¿Me siguen? ¿Están tan fascinados como yo? Es tremendo, es tremendo. Qué linda que es la Biblia. Cuando encuentro estas cosas, como qué hermosa que es la palabra. Entonces, yo quiero ayudarlos hoy, en esta mañana, de manera práctica, a pensar un poquito en nuestras familias y ver qué podemos hacer para crecer en carácter, crecer en fe, crecer para hacer esas evidencias para los que tenemos a nuestro alrededor. Porque estoy segura de que cada uno de nosotros tiene primos no cristianos, vecinos no cristianos, compañeros de trabajo no cristianos, gente que podrías invitar a tu casa y que podrías estar impactando como yo fui impactada cuando fui a la casa de mis primos. Amén. Entonces, vamos con el primer tip, vamos a decirle, consejo. Estos dos consejos que les voy a dar están basados en dos consejos que yo recibí, que recibimos con Uli el año pasado. Se los voy a dar primero los títulos para que anoten y después los abrimos. El primero es buen trato, así cortito. Y el segundo, servicio. El año pasado con Uli, a principios del 2023, nosotros llevamos 9 años de casados, nos casamos muy jovencitos a los 22, ya tenemos 31.
Y estamos ahí como palpitando los 10 años de casados con mucha expectativa. Y estos años han sido hermosos. Hemos aprendido juntos un montón de cosas. Ser equipo es una de las cosas más difíciles que hemos tenido que desarrollar. Y a principios del 2023, o sea, teníamos 8 años de casados, nos dimos cuenta que veníamos en una racha de por ahí, yo no sé si era por cansancio, por mucho trabajo, por la vida en sí, nos dábamos cuenta que cada vez que teníamos que ponernos de acuerdo nos tratábamos mal. Momento de confesión de pecados. Para que vean, también nosotros como iglesia nos parece importante que los pastores, que los líderes no se vean como personas que tienen vidas perfectas, porque no lo somos. Y si se los dicen en otra iglesia es mentira. Nosotros somos fallos, somos personas que estamos en el mismo proceso de madurez y de crecimiento con Dios que todos los que están acá. Entonces, el año pasado nos tratábamos mal, perro y gato, decimos en Argentina. Teníamos que ponernos de acuerdo y yo enseguida, que soy la más enojona, levantaba la voz y le gritaba. Y Uli, cuando le gritas, se calla y no quiere discutir más. Y yo me enojaba porque digo, hasta que no terminemos esta discusión, no nos vamos a comer ni a dormir ni nada, tenemos que hablar. Bueno, y podíamos estar así. Se llamaba el silencio el Señor, ¿sí? Y claro, estas cosas cuando te pasan una vez no es nada, pero cuando vos ves y empezás a notar que es recurrente, vos tenés que entender que es un área donde Dios te dice, che, no se pueden tratar así, tienen que trabajar esto, ¿qué está pasando acá? Entonces, a principios del 2023, decidimos que íbamos a trabajar en eso y pusimos como una especie de pautas. Cuando tengamos que discutir, no vamos a gritar. No nos vamos a hacer reclamos de 1492. Lo perdonado está perdonado. Pasado, pisado. Uli tenía unas cartas, pero Dios mío, qué memoria. Encima yo me olvido todo, pero él se acordaba. Me decía, no, bueno, no se puede más. Eso ya no se puede más. No vamos a gritar, no nos vamos a insultar, no nos vamos a lastimar, no nos vamos a comparar. Porque eso también era algo que dañaba nuestra relación cuando discutíamos. Y también decidimos que íbamos a hablar pausadamente, dentro de lo posible, hasta llegar a un acuerdo, que íbamos a trabajar en la construcción de acuerdos. ¿Cómo nos fue durante el año? Voy a ser honesta con ustedes. Es el segundo año que tenemos esas pautas, gente. Así que las estamos trabajando. No fue mucho mejor. Pero tuvimos encontré 2 versículos que pueden servirles a ustedes también para respaldar esto. Proverbios 15:5 dice, la respuesta amable, este es para mí, la respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera, dice Amenuli, la respuesta grosera lo enciende más. Vale para el matrimonio, vale para la vida, vale para los hermanos, vale. Y luego, Efesios 4:32 dice, para mantener la unidad en la familia, tenemos que esforzarnos por tratarnos con amor y respeto. Vale para esposos y esposas, pero vale también para padres e hijos, padres, todos. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Se me fue un segundo. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Me encanta que siempre que hay en la Biblia un pasaje que habla de cómo tenemos que tratarnos, el estándar es como Dios nos trata a nosotros. O sea, altísima la vara que tenemos todos. Así como los esposos tienen que amar a sus esposas, como Cristo ama a la iglesia, nosotros tenemos que tratarnos como Dios nos trata a nosotros, con amor, con respeto.
con bondad, con amabilidad. ¿Cuántos esposos y esposas están sintiendo acá, ¿no? En esta mañana. Bien, segundo tip, servicio. No solo se trataba con Uli de tratarnos bien, sino de aprender a servirnos mutuamente, de encontrar esas cosas que a él le hacían feliz y hacerlas y viceversa. Por ejemplo, que todavía le cuesta mucho, servirme a mí significa que cuando yo llego a casa esté medianamente ordenado y liberado al menos el pasillo. Porque uno llega, ustedes conocen mi casa, cuando yo abro la puerta hay un pasillo. Y es difícil si hay cosas en el pasillo, pasar. O sea, tengo que llegar a mi casa así porque el Señor llega y tira sus cosas. Sí, por todos lados y a veces, bueno, zapatillas, ojotas, bueno. Entonces es un campo minado el pasillo de casa. Él estuvo trabajando en eso, es verdad. Un aplauso para Uri, estuvo trabajando. Sí. Ordena más. Ya no deja 3 pares de zapatillas, deja 2. Va bien. Y yo tuve que, por ejemplo, aprender a servirle a él en, a él le gusta que lo despierten y le lleven mates a la cama. Entonces, servirle mates. 2 mates y ya es como, bueno, dale, levántate. Bueno, dale. Entonces, todos tenemos que trabajar y aprender a servirnos mutuamente. Pero la esencia del servicio, gente, préstenme atención, después lo cargan a Uli, pero la esencia del servicio es que aprendamos a trabajar en equipo y a poner las necesidades de los otros por encima de las nuestras. Porque de esto se trata el equipo, de que todos estén bien. Se trata de que los hijos aprendan a cuidar a los padres, haciendo las tareas del hogar que le piden y la milla extra. Se trata de que los hijos, sobre todo adultos, que viven en las casas de sus padres, no se desentiendan de las necesidades de la casa. De que aprendan a respetar y a cuidar a sus padres. Y padres, también se trata de desarrollar una relación que le dé ejemplo, que sirva de ejemplo a las generaciones de cómo es un buen trato. ¿Y por qué? Para cerrar, ¿por qué? Miren este versículo, Juan 13:35, en relación al primero que leímos y con esto ya vamos cerrando, de verdad. Uli, ¿puedes? Juan 13:35 dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo, dice Jesús, de que son mis discípulos. Y si bien este versículo fue dado a la iglesia, la familia es la base de la iglesia. Entonces, el primer lugar donde tenemos que aplicarlo es en casa, es puertas adentro. Una familia con propósito no solo habla de Jesús, sino que muestra la realidad de lo que puede hacer Jesús en la vida de las personas y transmite fe con su cultura, transmite fe en lo que hace, en el trato amable, en el enseñar a sus hijos los valores de la fe. En todo eso está el Espíritu Santo. En todo eso vos estás influenciando más de lo que crees a las personas que te rodean. Entonces, para cerrar, quisiera que te acerques a tu familia si la tenés en este lugar. Ahí donde estás, agarrá a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano, a tu hermana, sé que hay muchos hermanos acá. Si no tenés a nadie de tu familia, júntate con 2 o 3 que consideres tan cercanos como tu familia para orar con ellos. Ustedes me dicen, ¿están listos? Veo gente solita ya. Voy a ser dedócrata. Que alguien se me acerque a Benja, me lo adopte. Acá también tenemos
unas personas solitas. Anímense, júntense con alguien de la iglesia para orar. No importa el rol que tengas en tu familia hoy, si sos papá, si sos mamá, si sos hijo, hermano, lo importante es que entiendas que una vida transformada como la tuya está hecha para bendecir y para mostrar a Jesús a tu hermano, al que tenés al lado. Entonces, ahí donde estás, esposos, les voy a pedir que empiecen a orar por sus hijos y por su esposa, que puedan empezar a bendecir. No esperen a que yo empiece a orar. Ustedes ahí donde están, cierren sus ojos, esposos, abracen a su esposa, a sus hijos y díganle: Dios, yo te doy gracias por mi familia. Yo te doy gracias por mi esposa, por mi maravillosa esposa. Yo te doy gracias porque es una mujer sabia, porque es una mujer valiente, una mujer con fuerza, que te ama, que no se cansa. Señor, yo te doy gracias por mis hijos. Gracias porque yo sé que ellos son herencia, porque son flechas en mis manos. Gracias porque, Señor, vos no solo los trajiste, sino que me diste el privilegio de ser su papá, de ser su mamá. Yo los quiero bendecir en esta mañana. Quiero declarar propósito y vida sobre ellos. Quiero declarar un futuro glorioso para ellos. Oramos, Señor, en esta mañana por cada familia que está representada en este lugar. Y te pedimos con tu Espíritu Santo que nos ayude, Señor, a someternos los unos a los otros. Que podamos, Señor, tener un espíritu de amor y de servicio entre nosotros en casa. Que vos nos puedas enseñar a cuidarnos, a servirnos mutuamente. Que vos puedas, Señor, enseñarnos a ser familias con propósito. Familias que entienden el rol que tienen en esta generación. Que puedas darle a los padres sabiduría para enseñar a sus hijos el evangelio. Que puedan, Señor, darles estrategias para pasar la fe de generación en generación, Señor. Y que esto que estamos cantando, Señor, que esto que estamos haciendo acá entre nosotros pueda permanecer en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos, hasta el día en que vos vengas, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por integridad, para que lo que se ve puertas afuera, Señor, sea lo mismo que vivimos en casa, para tener familias que tienen un corazón, una fe genuina, una fe que se vive en casa y que se contagia puertas afuera. En el nombre de Jesús, capacitanos a cada uno en nuestro rol, Señor. En el nombre de